Ingenio Viral es un programa que se encarga de difundir la ciencia a todos por igual. Por eso, el proyecto que vamos a conocer hoy trata sobre la educación inclusiva para la ciencia. Y desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán comenzamos con un programa más. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Maggie. Y esto es Ingenio Viral. La lucha por una educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todas y todos a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida. Un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su potencial. En Ingenio Viral veremos ejemplos acerca de la educación inclusiva a personas con discapacidad. Acompáñanos. Mi nombre es Irani Vera Manrique, soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudié la licenciatura en Ingeniería Física, la maestría en Ingeniería Ambiental y el doctorado en Ciencias Marinas con opción en Oceanografía Física en el CIMBESTAF, el IPN. También de manera paralela mi formación es como artista, de maestra de ballet y de pintura, de toda la vida he estado estudiando y bueno, de ahí mi línea de investigación es lo que relaciona la ciencia y el arte para la inclusión. Estoy enfocada en dos temas. Uno es la enseñanza de la ciencia para las personas con alguna discapacidad y la otra es la enseñanza del ballet para mejorar la rehabilitación física y la calidad de vida de los niños con alguna discapacidad, en particular con parálisis cerebral. Además, tengo otro proyecto que desarrollo que es el acercamiento a la pintura y el arte para también niños con o sin alguna discapacidad. Hola amigos de Ingenio Viral, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea y les doy la bienvenida una vez más a otro programa de Ingenio Viral. El día de hoy vamos a tratar el tema de educación de la ciencia dirigido a personas con discapacidad y para hablar acerca de esto nos acompaña la doctora Irani Vera Manrique, profesora de la Facultad de Ingeniería y encargada del programa Física con Sentido, enseñanza de la ciencia para alumnos con o sin discapacidad visual. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Y bien, cuéntenos, sabemos que es muy importante la difusión de la ciencia, la investigación y la tecnología, es algo que hacemos a través de este programa, pero muchas veces no lo logramos enfocar o dejamos de lado a este grupo de la sociedad. Entonces, ¿podría contestarnos por qué es importante la educación de la ciencia a niños con discapacidad? Bueno, en general, la educación de la ciencia para que a un alumno con o sin alguna discapacidad, porque todos son diferentes, se acerquen a la ciencia, hay que llegarle a través de los diferentes sentidos, porque la ciencia no solo se aprende a través de la vista, para que pueda un alumno entusiasmarse y reflexionar, llegar a ese proceso abstracto de generar teorías, primero tiene que sentir y tiene que emocionarse. Entonces tenemos que llegar a través de los sentidos y si llegamos a través de los sentidos, si nuestra enseñanza de la ciencia se centra en que el alumno toque, que también no solo mire, sino que escuche, podemos llegar no solo a alumnos con alguna discapacidad, sino a la población en general. Entonces, la idea de este programa es que la ciencia se acerque a través de los sentidos y que toda la población, sea cual sea su característica, porque partimos de la premisa que todos somos diferentes, tenga acceso a ese conocimiento. Y bien, de manera más local o a nivel en el país, ¿cuál es el panorama de este tipo de programas o estrategias, herramientas para acercar la ciencia a las personas? Ahorita ya hay un poco más de conciencia. Estaba yo viendo, por ejemplo, por internet proyectos que se aprueban por CONACYT. Ahí en Monterrey hay un proyecto de enseñanza de la ciencia, de divulgación de la ciencia a alumnos con discapacidad que se centran, por ejemplo, en la elaboración de modelos a relieve. Hay otros proyectos que han sido aprobados donde se desarrolla tecnología para que se acerquen estudiantes con discapacidad a la ciencia. Entonces hay un poquito más ya de apertura a este tema. Sin embargo, uno de los problemas centrales es que en la educación del día con día de los alumnos con discapacidad es que asisten a centros de atención múltiple, donde no hay una diferencia entre si tienes discapacidad intelectual, visual, auditiva, ahí están todos, y cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente y una necesidad diferente.
El tema de ciencia queda un poco rezagado precisamente porque hay otras necesidades que atender dentro del grupo que estar experimentando, haciendo experimentos con los alumnos. Y la gran dificultad es que cuando ellos pasan de la primaria a la secundaria, en la secundaria la enseñanza de ciencia es obligatoria, biología, física y química, se encuentran como con un vacío porque no han experimentado lo suficiente, no entienden el porqué de la ciencia, no se emocionan con la ciencia, no se cuestionan y entonces les resultan asignaturas complicadas y ya no le encuentran el gusto. Entonces vemos que la situación actual es que no se comienza desde antes, que no hay, o sea, hay tanta quizá como, no hay una estructura bien definida en este tipo de educación y no se han podido enfocar realmente en las necesidades de cada quien, porque como usted comenta, yo lo he visto de manera personal, no hay un tipo de educación específica. Exacto, para cada quien. Y así debería de ser, o sea, inclusión significa darle a cada quien lo que necesita, no lo que yo quiero dar o lo que puedo dar, porque a veces como no hay recursos, pues que todos vengan a la misma actividad, pero no todos lo aprovechan de la misma manera. Entonces sí, a nivel nacional ya hay ese interés, están haciendo proyectos, pero no hay una estructura para atender el problema de base que está en la educación básica principalmente, que es cuando los niños empiezan a despertar el interés por aprender y por el gusto por la ciencia. Y ahora, después de usted haber entendido este panorama y haber entendido cuáles eran las herramientas o los problemas que se estaban enfrentando, ¿cómo es que decidió desarrollar este proyecto? Principalmente empezando en lo básico. Yo le comencé a dar clase de ballet, tengo un programa de ballet para personas con discapacidad, igual de arte, acercamiento a la pintura, y comencé trabajando en una escuela, o sea, empecé a desarrollar el proyecto con diferentes poblaciones con discapacidad motriz y discapacidad visual, y me llamó mucho la atención que los niños bailaban hermosos, se llegaban a llegar con la música, y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué quieren ser de grandes? Ninguno me contestó que quería ser científico. Estaban las vocaciones de abogado, músico, pero ninguno me decía si quería ser biólogo, químico. ¿Por qué? Porque eso queda fuera del alcance, porque ¿qué padre le va a dar alas a sus hijos para decirle, anda a estudiar medicina y no ves cómo vas a manejar un bisturí? Anda a estudiar química, anda a estudiar biología, física. Entonces ahí como que había una puerta cerrada y entonces ese interés por la ciencia se veía pues ya clausurado para ellos, una opción de vida. Entonces ahí surge la idea, bueno, si no lo tienen en mente, vamos a ver que lo conozcan a través de los experimentos, y nos pusimos de acuerdo con el director de la escuela, muy amablemente nos dijo, ok, vengan una vez por la semana a la clase de ciencia con la maestra, se ponen de acuerdo y hacen los experimentos. Y pues fue una grata sorpresa ver cómo respondían los niños. Claro, yo me imagino que fue muy gratificante para usted ver la respuesta de las personas que por primera vez estuvieron en contacto con estas ciencias. Y yo creo que es una labor increíble de la cual vamos a seguir hablando, porque hay que sacar mucha información de esto y mucho provecho, porque está muy, muy interesante. Así que no se muevan, continuamos con la doctora Irani Vera Manrique, aquí en Ingenio Viral. Seguimos aquí en Ingenio Viral y estamos hablando con una de las participantes que desarrolló el taller de física con sentido. Ella es Adi Pot y nos va a comentar cómo construyeron todo este taller. Hola Adi, bienvenida. Hola Maggie, gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos, esta es la actividad de física con sentido desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UADY. ¿Sobre qué es la historia? A ver si nos puedes platicar más. Ok, bueno, la historia está basada en una misión de un cometa que se llama 67P acerca de dos sondas que se llaman Rosetta y Philae. La verdad me parece una actividad muy buena. Es una forma en que mis jóvenes, que estamos hablando de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, es una muy buena forma en que ellos aprendan un poquito más de estos temas, ¿no? Y me parece muy bueno esta parte de la inclusión. Hemos ido a diferentes eventos y no siempre hay esta parte de la inclusión a las personas con discapacidad. Entonces, cuando nos comentaron del taller, dijimos, sí, claro que sí. Y ellos, bueno, si los observan, están muy felices. ¿Qué habilidades crees que tendrían que tendrían que tener las personas, ¿no? Por ejemplo, del área en este caso de las ingenierías, para poder participar en este tipo de talleres? Wow, yo creo que
pues que no tengan miedo, o sea, tener esa inquietud por conocer y aprender mucho más. Y pues acercarse a la ciencia. La divulgación de la ciencia es algo muy bonito, te trae es una experiencia inigualable, y yo pienso que pues solo es tener mucha actitud, no importa tanto si conoces o no del tema, pero pues si tienes el espíritu de que otras personas puedan acercarse y puedan comprender que la ciencia forma parte de nuestra vida diaria, creo que eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Adi. La difusión de la ciencia es algo muy importante y debe incluirse a todas las personas de la sociedad, y eso lo sabe muy bien la doctora Irani Vera Manrique, que es profesora de la Facultad de Ingeniería y continúa hablándonos acerca del programa Física con Sentido, enseñanza de la ciencia para alumnos con o sin discapacidad visual. Muy bien, doctora, continuamos platicando acerca de este programa tan interesante. Y bien, me gustaría que ahora nos dijera de manera más específica, más desarrollada, cuáles son los pasos a cumplir, o cuando ustedes llegan a una escuela y quieren aplicar en las actividades, con qué comienzan, qué les enseñan, ven libros, videos, juegos. Lo primero, pues, es hablar con la escuela y ver si realmente lo que queremos hacer cumple con las necesidades de la escuela, porque esto no se trata de un proyecto invasivo de que la ciencia tiene que enseñarse, pues, sino que tiene que haber un acuerdo con la escuela, y si hay interés por parte del director, por parte del profesor, entonces preguntar cómo trabajan ellos y nosotros cómo vamos a complementar el trabajo que ellos realizan. Y de ahí, pues, seleccionar qué temas podrían ser más adecuados para los niños de acuerdo a la experiencia que ya hemos tenido. Hemos trabajado astronomía, mecánica, acústica. Óptica es un reto que todavía queda pendiente. Entonces, en base a los temas que tenemos, cuáles son los más apropiados para la escuela, y también de ahí, ya que hablamos con el profesor, entonces hablar con los niños. Ellos nos manifiestan muchas inquietudes en cuanto a preguntas que tienen, entonces siempre les decimos al final de la clase, a ver qué temas te gustaría ver o qué reflexiones tienes sobre lo que hicimos ahora, y de ahí van surgiendo también clases extras del interés de los niños. Entonces es un diálogo continuo, porque también regresamos a lo mismo, la inclusión es dar lo que realmente necesitas, pero ¿cómo voy a darte lo que necesitas si no lo sé? No puede partir de una percepción única, de decir, bueno, a ti te hace falta esto, porque yo lo veo. En realidad eso es lo que falta, hay que ir con el otro lado, y es un diálogo, y de ahí se van construyendo las clases. Claro, es un análisis previo a... Exacto, y siempre tiene que ser esto. Se le dice, por ejemplo, al profesor, bueno, vamos a ver este tema, ¿y qué le pareció la clase anterior? Y cómo, y hasta ellos nos dicen, miren, cuando se acerquen, siempre cuando llegamos por primera vez, llegan mis estudiantes por primera vez, el profesor les dice, que también es ciego, les dice, mire, lo tienes que tocar y le tienes que saludar de esta forma. Entonces, ahí se va haciendo la comunicación, porque esa es la inclusión. Yo soy alguien que viene a facilitar también la labor del día con día en la enseñanza de la ciencia. Y bien, este proyecto empezó enfocándose a personas con discapacidad visual, pero a lo largo del desarrollo han estado otro tipo de personas con discapacidades diferentes. Sí, lo que nos ha pasado es que hemos tenido la experiencia de cómo son centros de atención múltiple, niños con discapacidad intelectual y también con discapacidad visual que no tienen la discapacidad intelectual, simplemente es la ausencia o disminución de la vista. Y hemos visto que la ciencia se puede enseñar con diferentes objetivos. Uno que es como la sobrevivencia, la causa y el efecto. Si suelto, se cae. Si toco, me quemo. Y esto es muy útil para cierta población de niños, me refiero a niños porque realmente están en la edad de los 6 a los 12, pero también hemos trabajado con jóvenes cuya edad intelectual es como la de un chico de 7 años, pero no dejan de ser adolescentes. Entonces, puede ser desde el nivel básico de la causa y el efecto hasta ir a un nivel un poco más abstracto, que es el porqué, y un poquito más abstracto para que ellos ya puedan generar otras hipótesis. Pero siempre la enseñanza de la causa y el efecto, que es como la base en la enseñanza de la ciencia, está presente, y por eso es posible llegar a diferentes tipos de discapacidades. Y como usamos experimentos que emplean el sentido de todos los sentidos, nos es posible entrar en esa comunicación. Y es efectiva, los niños lo recuerdan.
¿Y cuál ha sido la respuesta que usted ha podido observar de todos los jóvenes o los niños que están en contacto a este programa? Pues la respuesta que ellos han dado es lo que ha motivado, al menos a mí, lo que me ha motivado a continuar, porque este es un proyecto que surge de la nada, es decir, surge de dar clase de ballet, a meter un proyecto de servicio social y ver qué estudiantes quieren y ir con ellos, y cada vez que se inscribe un nuevo alumno es empezar nuevamente con la explicación y a veces resulta un poco cansado, ¿no? O sea, de decir, ¿se continúa? ¿No se continúa? Pero al ver la respuesta de los alumnos que participan, por ejemplo, fuimos un año a hacer como una feria de ciencias a la Escuela de Niños con Discapacidad Visual y llevamos varios experimentos aislados. Sin embargo, al año que regresamos, de ahí transcurre un año, uno de ellos que ya había cambiado de grado nos dice, ¿y te acuerdas del experimento que hacías con el imán? ¿Y te acuerdas? Y yo dije, o sea, a pesar de que fue una sola experiencia, lo recuerdan. Y cuando le dimos la clase a alumnos con discapacidad intelectual y les pedimos que nos resuman de qué se trataba, nos hicieron un resumen de lo que del objetivo, se cumplió el objetivo con ellos y ver que estaban muy contentos y que las maestras nos decían, no, pues muchas gracias. Eso es la respuesta es lo que nos anima a continuar. Claro, es que muchas veces subestimamos la inteligencia. Sí, exacto, subestimamos y nos damos cuenta que con cosas sencillas pero tan sensibles es posible llegar. Y bien, a lo largo igual me imagino, de este tipo de programas y a lo largo de los años, me imagino que han tenido muchos obstáculos o problemas al poder desarrollarlo. Pues el principal obstáculo ha sido en los voluntarios que ayudan en el proyecto, porque empieza como proyectos de servicio social, pero a veces los alumnos se inscriben en su mayoría porque quieren un proyecto fácil y cuando se dan cuenta de lo que implica, entonces hay que estar tras ellos. Hay quienes cumplen de manera maravillosa y hay quienes que estar continuamente presionando y eso hace un poco cansada la labor porque no fluye. Esta es una de las dificultades. Otra es que a veces, por ser un proyecto voluntario, a veces no hay como el material que quisiéramos, pero siempre logramos salir adelante con materiales de uso cotidiano. Entonces, principalmente es el voluntariado, el equipo, el hacer como un sistema continuo que no pare. A veces otro obstáculo es la ausencia, cuando vas a la escuela, pues los niños se enferman o a veces vienen de lugares lejanos y no los llevan a la clase. Entonces siempre es como esos son los problemas principales. Pero bueno, al final sale adelante y eso es excelente. Bien, doctora, continuamos nuevamente en esta entrevista. No se muevan, amigos, seguimos aquí en Ingenio Viral. Amigos, estamos de regreso aquí en Ingenio Viral, estamos hablando de física con sentido. Nos acompaña la doctora Irani y nos comentaba de estos retos, ¿no?, que a veces ocurren. El proyecto inició como un servicio social, ¿no?, que se ofrece acá en la facultad y nos comentaba que a veces no llegaban los muchachos. ¿Qué habilidades deberían de tener las personas si se quieren integrar, ¿no? Y si es solo del servicio social o también puede ser un voluntariado. Comenzó como un proyecto de servicio social y ahora lo que tenemos ya es un grupo de estudiantes voluntarios que conforman el grupo de Física con Sentido, con quienes ya hemos estado haciendo las obras de divulgación, trabajos de divulgación, pláticas con experimentos para niños. Ya es un grupo de 12 estudiantes de segundo a quinto semestre que están muy entusiasmados. ¿Qué características comparten todos ellos y qué han hecho que este proyecto esté funcionando? Es que son muy creativos, todos ellos tienen algún dote artístico. Además de que estudian ingeniería, pues otros hacen actuación, les gusta pintar, la música, muy responsables, con mucha sensibilidad para la sociedad, para ayudar a los demás y realmente que pongan en práctica la inclusión, porque entre nosotros como grupo hay respeto y respetamos la diferencia de nosotros como grupo a la hora de ir trabajando las ideas. Aquí no hay protagonismos, es un grupo que está integrado para servir a la sociedad utilizando la ciencia y el arte, que es muy importante, porque para hacer todo este proyecto no podríamos llegar a los sentidos si no utilizamos el arte, porque el arte eso es sensibilidad para transmitir la ciencia. De hecho, ahorita que lo menciona, hay una carrera, ¿no?, de la licenciatura en artes visuales que es de la UADY. Si alguien de esa carrera también o de alguna otra que no tenga que ser ingeniería, ¿no?, que puede
participar en el servicio social o puede agregarse como voluntario? Sí, ahorita no hay el servicio social como tal porque ya es un grupo que está funcionando abierto y son invitados a participar porque de la diferencia se hacen proyectos grandes, de lo que tiene cada uno para aportar al proyecto, pues crecen y se hacen nuevas ideas. Entonces todos son bienvenidos. Acuérdense que hacemos inclusión, pero somos un grupo incluyente. Claro. ¿Qué metas o objetivos tienen en un futuro, ¿no? ¿Qué han hecho ahorita? ¿Han hecho alguna adaptación, alguna puesta en escena, una musicalización? ¿Y qué esperan que suceda más adelante? Ahorita estuvimos en la Filey y presentamos una obra de divulgación que utiliza experimentos que emplean todos los sentidos, que es el viaje de Rosetta y Philae de una sonda espacial al cometa 67P, que es una misión que realmente se realizó y que nosotros aterrizamos los resultados de esa investigación a experimentos que los niños puedan comprender y puedan sentir. De ahí tenemos ya invitación de ir a otra escuela para presentarlo en este periodo y vamos a irnos presentando con esta propuesta en los diferentes espacios que se vayan presentando y después pues queremos ir realizando otros proyectos de divulgación. Hasta ahorita con la obra de Rosetta y Philae yo creo que tenemos un largo periodo para estar llevando a diferentes espacios. Claro. ¿Algún contacto, maestra, otras actividades que usted realice? Porque dice que pues, se ha motivado mucho por ver, ¿no?, cómo hacer incluyente estos aspectos de la vida. Bueno, pueden contactarme a mi correo que es irani.vera @correo.wadi.mx. Irani es I latina y al final es Y. Y bueno, en general yo estoy trabajando en diferentes proyectos de inclusión, no solo en la divulgación de la ciencia, pues como es mi papel como ingeniera, es algo que me corresponde hacer, sino también como artista. Tengo el proyecto de llevar el ballet como herramienta de rehabilitación física para complementar la rehabilitación física en niños con parálisis cerebral y estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Chicago, con la Universidad de Illinois, con la profesora, la doctora Citlali López, que ella es física, estudió física, pero se especializa en cómo el ballet ayuda a mejorar la rehabilitación física de los niños con parálisis cerebral. Pues muchísimas gracias, doctora. Ahí lo tienen, amigos. Únanse a estos proyectos, ya saben, requieren pues muchas habilidades tal vez de la parte de ciencias, pero también requieren habilidades artísticas. Entonces, ya sea que cubran un perfil o el otro, anímense a participar. Esto fue Ingenio Viral. Los principios básicos que sustentan a la educación especial son muy simples. Llevarlos a la práctica puede estar lejos de ser fácil, pero hay un amplio acuerdo respecto a lo que se debería hacer. Estos principios pueden formularse de diversas maneras, pudiendo establecerse en términos de 3 derechos: el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a participar en sociedad. Es importante tener presente que el derecho a la educación constituye un derecho humano fundamental, algo que cada persona posee en virtud del hecho de ser un ser humano. En otras palabras, no es dependiente de consideraciones laborales o económicas. Los niños tienen derecho a asistir a escuelas comunes y a participar en las actividades normales con sus compañeros de la misma edad, salvo que existan razones específicas para recomendar otra cosa. Cuando se juzgue necesario educar a niños segregadamente en una escuela especial, deberá cuidarse asegurar que la naturaleza de la enseñanza que ofrezca equivalga al currículo común tanto como sea posible, y que su calidad sea lo menos tan buena como la que se ofrece en las escuelas para todos. La igualdad de oportunidades no significa tratar a todas las personas de la misma manera. De allí que en educación un idéntico tratamiento educativo no sea la respuesta. Los niños no son iguales y no debieran ser tratados como si lo fueran. Lo que en realidad requiere el principio de justicia es que no sean tratados de manera igual. Por eso, te invitamos a que formes parte de algún proyecto o iniciativa que contribuya a mejorar la calidad de enseñanza a personas con discapacidad, ya que es nuestra responsabilidad como seres humanos. Amigos, ahora ya saben que existen proyectos que mezclan la ciencia y el arte, y si ustedes quieren participar en uno de estos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.
También recuerden ver nuestro programa todos los lunes a las 4:30 de la tarde por Canal 13 Visión y escucharnos todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el 96.9 Los 40 Mérida. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Maggie. Y esto es Ingenio Viral.